¿Habéis visto el título de la predicación de hoy? ¿Convertido o convencido? Llevo preguntándome esto 2 años, sin exageraros. Llevo preparando este mensaje 2 años. ¿Convertido o convencido? ¿Alguien me puede decir la diferencia así? Venga, rápido. ¿Qué puede ser convertido? Que cambias de camino, de vida. ¿Y convencido? Que la has interiorizado. Pues ya acabó el sermón. No, hombre. Hay una diferencia muy grande entre estar convencido y estar convertido. Estar convencido es creer que algo es bueno, que algo es verdad. Y estar convertido es vivir conforme a esa verdad. Una persona convertida, pues esa que ha experimentado una transformación. La palabra clave en la conversión es esa transformación profunda del corazón por parte del Señor, ¿vale? Convertirse significa, cuando convertimos una moneda a otra moneda, ¿qué hacemos? Un cambio total, ¿vale? Entonces, convertirse es volver el corazón y la vida hacia Dios. Nosotros íbamos por un camino, me deparo con Dios y me doy la vuelta y sigo el camino de Dios, abandonando el pecado y sometiéndonos a su voluntad. No se trata de cambiar de religión, cambiar de hábitos, no. Cambiar por completo, una vida transformada. Antes era de una manera y ahora soy totalmente de otra. No por costumbres ni de hábitos, sino porque el Espíritu Santo ha entrado en mi vida y ha cambiado toda mi vida. Y yo he decidido abandonar el pecado. ¿Vale? Eso es una decisión voluntaria y de sacrificio. Abandonar el pecado no es por arte de magia. ¿A qué no, hermano? Convertirse es cambiar de dirección, dejar tu propio camino en arrepentimiento para seguir el camino de Dios. Muchos pueden estar convencidos de que Dios existe. Muchos pueden estar convencidos de que la Biblia es verdad. Muchos pueden estar convencidos de que la vida cristiana es muy buena. Pero no todos viven una vida convertida al Señor. Convertirse no es venir a la iglesia todos los días o todos los domingos, en nuestro caso, ¿no? La pregunta es, ¿mi corazón se ha vuelto realmente a Dios? Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy a todos. ¿Por qué? Porque mientras que estamos convencidos, va todo muy bien, pero cuando vienen las pruebas de la vida, ahí es cuando se nos prueba nuestra vida y sale si realmente estamos convencidos o estamos convertidos. Cuando llega el fuego, aparece la gran diferencia. Eso me pasó a mí. Nací y crecí en un entorno cristiano. La niña típica de iglesia, que estaba todos los domingos en la iglesia, colaboraba en todos los ministerios. La niña, entenderme, perfecta, ¿vale? Pero cuando llegué a mi juventud, porque aunque me veáis joven, yo he sido más joven antes, y donde empecé pues, a tener capacidad de decisión, a tomar mis propias decisiones y empecé a llevar una doble vida, ¿vale? En la iglesia era una de las maneras y en casa y fuera de casa era totalmente diferente. Yo vivía convencida de que el cristianismo era muy bueno y pues yo me llevaba realmente unos beneficios. ¿Por qué? Porque en mi casa había paz, ¿no? Una consecuencia de vivir conforme a la vida cristiana, pues que en nuestra casa había paz, ¿qué más? Podemos tener buenos comportamientos y eso nos lleva a no meternos en problemas, pero esos son beneficios de la vida cristiana, ¿no? Estaba convencida de que el cristianismo era bueno, vivía una vida cómoda, pero mi corazón no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo todavía. Y lo que salía de mí y lo que había en mí no era nada parecido a una persona convertida por Dios. Otro día hablamos de mi testimonio. Pero hubo un momento en mi vida que tuve que tomar una decisión radical, con 17 años. Seguir viviendo en una mentira, por fuera todo bien, todo bonito, ya lo haré. Pero por dentro seca y muerta, que así es como yo estaba con 17 años, seca y muerta espiritualmente.
O la otra decisión, rendirme por completo al Señor Jesucristo y dejar que su Espíritu Santo me transformase. Lo sigue haciendo cada día, porque eso no se quedó cuando yo tenía 17 años. Pero en toda vida de todo creyente hay un antes y un después, en el que todo tiene que cambiar. O cuando miras atrás y dices, uy, lo que he cambiado, vaya proceso y lo que he cambiado. Yo estaba convencida de que Dios existe, súper convencida. Convencida de que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Convencida de que la Biblia era verdadera. Convencida de que la vida cristiana era el mejor camino. La teoría yo me la sabía súper bien. Estaba acostumbrada y estaba convencida. Pero una cosa es estar convencido y otra cosa muy distinta es estar convertido. La conversión bíblica no es simplemente un cambio de religión, o de vida, o de costumbre, ¿vale? Porque eso lo podemos ver en otras costumbres o en otras religiones, dejar de. Eso no se trata de ser una persona convertida por Dios. No es dejar algunos pecados, no es asistir a la iglesia los domingos. La conversión, hermanos, es un cambio profundo del corazón, es volvernos completamente a Dios. Jesús dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una ilustración. Imagina dos árboles plantados, ahí se ve la ilustración, uno al lado del otro, completamente iguales, con las mismas hojas. Durante la primavera, pues, se ponen hermosos, brillantes, relucientes, verdes, llenos de hojas, parecen iguales. Nadie ve la diferencia. Pero llega la sequía, el sol del verano, de Sevilla, de agosto, que aquí en Sevilla no hay ni humedad, se va secando el árbol. La tierra se pone seca, agrietada, se pone dura. Y entonces aparece la realidad del árbol fuerte. ¿Qué pasa con un árbol? Con un árbol sigue firme, porque sus raíces son profundas. ¿Y el otro? ¿Qué pasa con el otro? Se chuchurre, así se dice en mi tierra, se chuchurre. Se muere, porque se seca, comienza a secarse, pierde la hoja, pierde la fuerza y finalmente pues se acaba muriendo. La sequía no es el problema, porque la sequía son ciclos naturales de la vida, ¿vale? Igual que las pruebas y las batallas que pasamos día a día, son consecuencias y son parte de la vida que vivimos. El problema está debajo de la superficie, lo que está en la profundidad, en las raíces. Las pruebas no crean nuestro carácter. Las pruebas demuestran nuestro carácter. ¿Me explico? Lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces muestran si hemos sido solamente convencidos o simplemente convertidos. O simplemente no, verdaderamente convertidos por Dios. Vamos a poner un ejemplo. El rey Saúl, que hemos estado tratándolo también en las anteriores semanas. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y fue elegido por Dios, ¿vale? Pero su corazón estaba convencido o convertido. ¿Cómo creéis? De los que saben la historia. Estaba convencido. Él no estaba convertido al Señor. Como hemos leído esta mañana, al principio, primero de Samuel 15, del 22 al 23, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿O que ofrezcas obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer gracias de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El problema del rey Saúl, quien se acuerde de la historia, él no nació siendo rey. ¿Cómo fue elegido rey? ¿Os acordáis qué estaba haciendo o qué iba a hacer? ¿Por ahí? Fuerte, fuerte. Ay, mi Paqui, ¿cómo?
Exacto. El problema apareció después. El problema apareció cuando el orgullo, el poder y la aprobación de la gente comenzaron a competir con su obediencia a Dios. Ese fue el problema, esa fue la clave. Saúl estaba convencido de que Dios era real, que Dios era de verdad. Saúl profetizaba, gobernaba al pueblo de Dios, participaba en la adoración, conocía las leyes de Dios, era respetado como rey, pero nunca terminó de rendir su corazón al Señor. Pero cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, ¿qué hizo Saúl? Dijo, todo no lo voy a destruir, me voy a quedar yo con algunas cosas. ¿Para qué destruirlas? Sabéis que en aquella época iban conquistando las tierras y no era diplomáticamente, no era, venga, vamos, ahora tampoco es diplomáticamente, ahora se tiran bombas y se acabó. Pues en aquella época, peor todavía, ¿vale? El Señor mandó destruir todo porque era un pueblo inimaginable, ¿vale? De las atrocidades que hacían. ¿Y qué hizo él? Quedarse con la mejor parte del pueblo, de las mejores riquezas. Y Saúl decidió obedecer en parte. Y se guardó lo mejor para él. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, en vez de arrepentirse, ¿qué hizo? Se justificó. Cuando llegó la prueba, buscó agradecer al pueblo, agradar al pueblo y a sí mismo antes que a Dios. Dice 1 Samuel 15, 24, cuando Samuel lo reprende, dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido a tus instrucciones y el mandato del Señor, pero tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Saúl, su religión o su forma de entender al Señor era externa, pero su corazón era rebelde, su corazón estaba lejos de Dios. Saúl cambió su posición, pero nunca permitió que Dios cambiara su corazón. Y esa es la gran pregunta que nos debemos hacer todos hoy. ¿Estoy convencido o estoy realmente convertido? Porque no es lo mismo. Saúl estaba más preocupado por agradar a los demás que agradar a Dios. Y su corazón nunca fue completamente entregado. Por eso perdió el reino. No porque no conociera a Dios, no porque pecara, sino porque nunca se rindió completamente al Dios que tenía que servir. Se puede venir a la iglesia, conocer la Biblia, participar en ministerio, tener años en fe, acabado de llegar, y aún así vivir con áreas que nunca hemos entregado al Señor. Como vimos la semana pasada, que decían los misioneros, podemos tener a Jesús como nuestro Salvador, pero no como el Señor y el gobernador de nuestra vida. Otro ejemplo, unos miles de años después, el joven rico. Marcos 10, del 17 al 22 dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas maestro bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice el joven? Maestro, he obedecido todos esos mandatos desde que era joven. Yo era así. Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora nos encontramos con otra persona, unos años después, con otro hombre que era correcto, era íntegro, parece que era íntegro, respetado, religioso, ejemplar. Desde fuera parece un extraordinario creyente, ¿verdad? Llega corriendo ante Jesús, se arrodilla y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús pues le dice los mandamientos, ¿verdad? Y el joven que le responde, yo ya lo he hecho desde mi juventud, pero Jesús va más allá de la superficie.
y le dice, una cosa te falta. Jesús toca al verdadero Dios de su vida. Pues no es que tenga mucho dinero o poco dinero, sino que le da ¡ting! En el Dios de su vida, que eran sus riquezas. El texto dice que al oír esto, el hombre se puso cara larga, como una cara larga, hasta aquí. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No discutió, no le dijo, es que, no. No negó nada, simplemente no quiso rendir aquello que ocupaba el primer lugar de su corazón, aquello que gobernaba su corazón. Saúl y el joven rico parecen dos personas completamente diferentes, pero en realidad son muy parecidos. Tenían un mismo trono. Saúl tenía un trono y el joven rico que tenía posesiones y riquezas. Y Dios les pidió aquello que gobernaba sus corazones. ¿Y qué dijeron? No. Eran religiosos, privilegiados, conocían la verdad y parecían correctos. Pero cuando Dios tocó el centro de sus vidas, eligieron conservar sus ídolos. El texto dice que la rebeldía es como si hiciéramos ritos a otros dioses. Cuando el Señor toca nuestro centro, ¿qué hacemos muchas veces? Eso no. Eligieron conservar sus ídolos. La verdadera conversión se ve cuando Dios toca aquello que más idolatramos. Porque todos seguimos a Dios mientras que no toque mis intereses, ¿verdad? Pero una conversión auténtica se ve reflejada cuando decimos, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo te pertenece. En la prueba, porque las pruebas vienen, ser cristiano no nos hace libres ni nos blinda de las pruebas ni de malas situaciones. Las pruebas son parte de la vida, forman nuestro carácter. En la prueba se revela si seguimos verdaderamente a Dios por amor o por conveniencia. El verdadero convertido produce un fruto correcto, el fruto correcto. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la vida nos aprieta, sale lo que realmente tenemos dentro. Si hay resentimiento, ¿qué va a salir? Resentimiento. Si hay orgullo, ¿qué va a salir? Mansedumbre. Si hay orgullo, sale orgullo. Si hay amargura, sale amargura. Pero si Cristo gobierna en nuestro corazón, saldrá fe, amor, esperanza, obediencia, confianza, todos los frutos del Espíritu Santo. Porque el convertido no es perfecto, ¿vale? De eso no se trata, sino que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Otro contraste con el rey Saúl. David, que fue su sucesor, también pecó, el rey David. Y gravemente, cometió adulterio. Pero bueno, si leí la historia, no fue un desliz, fue mucha tela. Mintió, intentó ocultar su pecado, pero cuando Dios lo confrontó, ¿cuál fue la actitud de David? Es que no. Fue porque no. Su respuesta fue distinta porque, como dice el Salmo 51:10, reconoce su pecado, asimila. Eso a mí me cuesta, mi marido lo sabe. Perdón, pero es que no. Cuando dice pero es que, cuando dice es que fue por, ya no estamos reconociendo realmente nuestra actitud y nuestros pecados. Dice el Salmo 151:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. David no defendió su imagen. Si vemos los salmos, la humillación que tenía tan profunda delante del Señor es que le daba igual y no buscaba las excusas. Se quebrantaba delante del Señor. La diferencia entre Saúl y David no fue quién pecó más, porque
de esto nunca se ha tratado, a ver quién peca más y quién peca menos. La diferencia fue qué hicieron cuando Dios confrontó su pecado. Saúl y el joven rico protegieron sus apariencias y David rindió su corazón ante el Señor. Ahí vemos la diferencia entre alguien convencido y alguien verdaderamente convertido. Quizás alguno hoy se siente como el rey Saúl, mucha actividad religiosa, pero en el día a día no tengo un corazón rendido a Cristo. Muchas veces algunos nos parecemos al joven rico, buenas personas, responsables. Si yo soy buena persona, si yo no hago daño a nadie. Pero hay algo que todavía ocupa el lugar que solo le corresponde al Señor. La pregunta ¿vienes a la iglesia todos los domingos? El Señor no te va a preguntar eso cuando llegas a su presencia. Una lista así de domingo 30 de mayo, ¿faltaste? No. Tampoco te va a preguntar, ¿cuántos días has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has orado? La pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón? Esa es la pregunta que nos hace hoy todos al Señor. ¿Quién gobierna tu corazón? Porque la conversión no se mide por la apariencia. Se mide por la rendición del corazón ante Dios cuando vienen las pruebas y las batallas de la vida. Hoy el Espíritu Santo nos dice unas preguntas muy personales. Vuelvo a preguntarlas. ¿Convencido o convertido? ¿Amas a Dios por quien Él es? ¿O solamente por lo que puede darte? ¿Qué pasaría si mañana desaparecieran todas las bendiciones de tu vida? ¿Dirías que Dios es bueno? ¿Seguirías amándolo? ¿Qué sucedería si llega la prueba? ¿Permanecerías fiel? ¿Hay alguna área en tu vida que todavía no has rendido al Señor? Tal vez sea el orgullo, tal vez sea una relación, la familia, las posesiones. Hay gente muy pobre, pero muy suya. Tal vez sea un pecado oculto, o tal vez sea tu propia voluntad. Hoy Dios no quiere personas perfectas, porque para perfecto Él. Él está buscando personas transformadas por el Evangelio, mediante su Espíritu Santo, y ya Él poco a poco nos irá perfeccionando. No quiere nuestra asistencia, quiere nuestro corazón. No quiere una obediencia media, la quiere por completo. Por eso, antes de terminar, que cada uno pueda responder delante del Señor. ¿He sido solamente convencido o verdaderamente transformado? Dice Juan 3, del 1 al 7. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, que una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Estas son las preguntas que María y David. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Este es el resumen. Si el Espíritu Santo te ha mostrado alguna área no rendida, este es el momento para entregarla. Porque los convencidos pueden seguir a Cristo mientras todo va bien. Pero los convertidos siguen a Cristo porque Él se ha convertido en el tesoro más grande de sus vidas. Porque no hay nada más triste, hermanos, no hay nada más triste que haber vivido una vida convencido de que creías estar haciendo las cosas bien y llegar a la presencia del Señor
y que Jesucristo te diga, como Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Oremos.